En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Con la Asociación La Cumbre nos hemos trasladado a la ciudad de Vélez, a la ciudad folclórica de Colombia y despensa agropecuaria de Santander. Estamos acá para desarrollar un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, con un invitado veleño, don Luis Alberto Quiroga Castillo, a quien le damos la bienvenida a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Gracias, Miguel. Y gracias a Diálogo La Cumbre, que ha expandido la cultura también por la provincia de parte de Boyacá y Vélez. Gracias de todas maneras. No, cómo no. Pues le agradecemos que disponga de este tiempo, ¿no?, de su estancia aquí en Vélez, para que conversemos. Tenemos una opinión que llega a los dos pueblos de las provincias de Ricaurte en Boyacá, de Vélez en Santander, y por YouTube a cualquier lugar donde se encuentren paisanos nuestros de esta región cercana a la hoya del río Saravita, como lo mencionaban los indígenas agatáes, los chipataes, los ubasás de esta extensa región. Luis Alberto, cuéntenos quién es Luis Alberto Quiroga Castillo. Bueno, pues Luis Alberto Quiroga Castillo también es hijo de otro Luis Alberto Quiroga Chacón, también veleño. Y una familia numerosa, somos 13 personas nada más. Ajá, con 3. No, aquellas familias tradicionales. Tradicionales, cuando no había televisor, ¿no? Y pues digamos que la niñez, parte de la niñez la pasé aquí en Vélez, ayudando también a mi familia, colaborando. Y estudiando, también estudié en la escuelita, en la de Martín Galeano, y luego pasamos al colegio de bachillerato, la subsede de este colegio principal del colegio universitario en la sede del campo. Martín Galeano, el fundador de Vélez. De Vélez, sí. Fue fundador de Vélez, sí. Allá él tenía el nombre de una escuela que se llama Martín Galeano también. Entonces ahí estudié hasta tercero, cuarto primaria. Luego me pasaron a Ciro Santander, que queda aquí 3 cuadras arriba. Y ya en el bachillerato, entonces ingresamos del primero a sexto, hicimos aquí el sexto bachillerato en esta sede. O sea, en el colegio universitario. En la sede campestre, hasta tercero y cuarto, quinto y sexto, aquí en la sede ya del Universitario de Vélez. Ahora, el Universitario de Vélez para nuestra audiencia es uno de los colegios santanderinos, es decir, que fundó Francisco de Paula Santander cuando era vicepresidente de la República. En 1824, o sea que el Colegio Universitario de Vélez que tenemos aquí a nuestras espaldas está cumpliendo 198 años. Para los pobladores de Vélez, para los estudiantes, para los docentes, yo creo que deben alistarse para la celebración en 2 años de los 200 años del Colegio Universitario de Vélez, que esperamos continúe porque parece que tiene algunas falencias, ¿no? Pero hay que defender esta arquitectura, es un patrimonio arquitectónico de Vélez. Cuéntenos, Luis Alberto, ¿cómo fue esa vida en el colegio universitario acá en esta sede?
Gracias. Bueno, pues de todas maneras, ojalá pues no se caiga. ¿Será que por lo viejo que está cayendo? No creo, ¿no? Es por la falta de voluntad política y la voluntad no sé, de los ministerios de educación, de cultura, tal vez para ayudarle al colegio. Pero en esta sede, por ejemplo, a partir del tercer bachillerato, pues uno se encuentra ya con 700, con 1000, 1200 alumnos, compañeros también. Entre ellos hay un internado también en el colegio, porque aquí había un Existe internado, ¿no? Sí, el internado. Aquí habían unos 70, 80, a veces más personas internas que venían de varias partes del país. Ahora, dentro de esos internos, llegaron en ese intercambio aquí entre Moniquirá y Vélez y Barbosa y Puente Nacional, Claro. unos para allá, otros para acá, Sí. unos moniquireños a estudiar aquí en el colegio Sí, universitario. claro. ¿Usted conoció a alguno de ellos? ¿Nos recuerda? Ah, pues sí, entre esos está pues, su amigo también, Paletas. O sea, Paletas. Rafael Eduardo Giraldo. Giraldo Galvis. Galvis. Y Mauro Ricardo Donetti Donetti. Galo, Ah, bueno. un italiano que vivía en Moniquirá. Y Exacto. aquí se instaló también como interno. Yo era íntimo amigo, compañero de ellos, y hacíamos pues no tanta picardía, porque nosotros nos pasábamos, era siempre... Cosas de jóvenes. Sí, pero la cultura, el teatro, el basquetbol, Ajá. todo eso hacía parte del entorno de nosotros y de ahí nos movíamos. Sí. Por ejemplo, aquí existió también una tuna, ya no está la tuna. Ajá. Sí, Oh, que de nosotros- esas épocas, qué En esa bueno. época también había una Eso tuna. es algo que no lo Representamos- sabe las actuales Claro. generaciones. No, y representamos al colegio. Ganamos 2 discos de plata en la Universidad de La Salle y en el Teatro Colón. Sí. Nos presentamos allá, ganamos 2 discos de plata. Entonces, esa era la parte que nos gustaba también, la tuna, la música, el teatro, otra vez el deporte, todo eso, y con ellos 2 compañeros, pues los escuchamos bailar todo lo que podíamos. Estos dos, y- Rafael y Donetti, por ejemplo, en el Mauro. teatro. Sí, Rafael Giraldo, hijo de un odontólogo que había llegado a Moniquirá, que se casó con una señora moniquireña, y Mauro Donetti, de descendencia de italianos, Sí. unos italianos que llegaron a Moniquirá, don Ferruccio y don Primo Donetti, que eran mecánicos de alta maquinaria ¿Sí? para arreglar los bulldózeres y motoniveladoras de la época cuando se estaba construyendo por Archila y Briceño la carretera, pues ampliando la carretera Claro. entre Moniquirá, Tunja, Bogotá. Bueno, Sí. terminan el bachillerato. Usted termina el bachillerato acá Sí, en el claro, yo universitario. terminé junto con ellos. Entonces ya pues, digamos que vamos a hablar de ellos 2 para continuar la parte de educación. Entonces pues yo salgo y pues como tal vez no cometí un error, sino que di un mensaje de protesta por el asunto interno, cómo se manejaba, que quién era el mejor bachiller, la mejor bachiller era el hijo del señor rector o la hija de la secretaria. Entonces yo tomé la guitarra de un amigo mío que era Melquisedec Palomino, que se murió también Ajá. del Wilson y Melquis, Sí, y le quité la guitarra Excelente y canté grupo. una canción protesta que había construido para esa época. sí. Y no le- Una estrofa, ¿se acuerda de esa canción? Pues Algo, ya 2 tal vez no me acuerde, pero alcanza a decir de que nosotros, que los que hemos estado en este trajín del colegio, pero para salir de bachiller de aquí toca tener privilegios, algo Bueno, muy bien. parecido. Terminan el bachillerato. Claro. Bueno, termina el bachillerato, Luis Alberto, y luego opta por qué carrera universitaria. Me gustaba la audiofonología, pero entonces me presenté y no pasé en Tunja. Entonces me fui para Barranquilla, saliendo en el 76 salimos, entonces en el 77 ya me quedé aquí como 6 meses, reclamé mi cartón de bachiller porque me lo prohibieron, hablé con el señor ministro de Educación de esa época y entonces ya me traslado para Barranquilla. Allá me quedo casi 1 año, estudié un semestre en la Universidad del Atlántico inglés y pues como me tocaba costearme a mí, entonces ya empezaron las protestas, a tirar al jondia piedra, que decían que los cachacos llegamos era a jondear piedra ya, entonces Hondear. a sí. jondear piedra, o sea, tirar piedra. y, Sí. y me tocó, pues yo me retiré porque ya perdí un semestre y perdí mi dinero. Sí. Entonces ya trabajé en una empresa y luego me trasladé a una finca a manejar una cuestión diferente
con el finquero, le enseñé, allá fundé yo una escuela pequeña, dos saloncitos para que aprendieran la gente adulta y los negritos allá que no sabían leer y escribir. Entonces yo le enseñé a leer y escribir. Oh, qué buena labor, qué buena que el señor labor. también sacara su cuenta en el banco y manejara su plata allá. Bueno, y luego opta por qué carrera definitiva. Entonces ya me vengo otra vez para Bucaramanga, me vine Ajá. para Bucaramanga y ahí trabajé con el departamento, pero no hubo estudio. Estudié ya hasta después volver a Santa Marta. Cuando ya llegué a Santa Marta, que venía yo de Cartagena, de haber trabajado también con el gobierno, entonces me instalé en Santa Marta ya, y allá sí estudié, entré ya en la Universidad del Magdalena, con el rector Carlos Caicedo, que es el gobernador del Magdalena, Ajá. y a estudiar antropología. Ah, bueno, llegamos a antropología. Sí. Ese es el recorrido, y para la audiencia de Diálogo La Cumbre Televisión, estamos hablando con don Luis Alberto Quiroga Castillo, ya con un recorrido académico Ya y empieza. también territorial. Sí. ¿Mm? Para que no se retiren de este programa, vamos a hacer una primera pausa y ya continuamos. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión, en este programa que estamos emitiendo desde Vélez, Santander, en compañía de don Luis Alberto Quiroga Castillo, un veleño. Y faltaría más que no habláramos entonces de Vélez. Luis, Claro. Luis Alberto, ¿qué recuerda, ¿no?, desde su temprana edad, en su infancia, acerca de este pueblo de la provincia, capital de la provincia de Vélez? Claro. No me voy a extender porque para hablar de 483 años que está cumpliendo, entonces voy a hablar hasta de 10 años para arriba. Ajá, Que me correcto. acuerde yo, por ejemplo, había que las ferias, que más que todo fue las que más entusiasmó la gente para decir, uy, el pueblo con ferias. Entonces traían caballos, traían yeguas de toda la clase de paso fino colombiano, de troche, galope y toda la cuestión. Pero había muy poca población que tenía la verdadera, digamos, sangre de caballos. Aquí en Chipatá unos amigos también tenían unos caballos y los trajeron, y empezó la feria equina y la feria en sí. Pero aquí una señora en el año de 1968, tal vez más antes, pero en el año 68 instauró la señora Lola Olarte de Fajardo, Ajá. y se fue por allá a España y vio por allá tal vez con algún desfile de flores, y entonces se trajo el desfile, importó el desfile de flores para Vélez, y pues fantástico, y se pegó y se quedó. Entonces ya lleva 59 años el desfile de las flores, y esa señora pensó tal vez como en cuestión de la cosmogonía también, bien una visión grande, y se le pegó aquí su desfile de las flores. Entonces ya los muchachos ya los trajes los típicos, vestidos. que más bien para esa época, digamos, los muchachos con una camisa blanquita o el pantalón y como remangadito aquí a la izquierda o a la derecha. Y lo mismo las mujeres también, el traje típico de ellas es la blusita blanca, bordadita, pero más que todo era todo en negra, ¿sí? Ahora le han cambiado porque ya siempre digamos, la cuestión del desfile de flores es dinámica, entonces ya ha progresado tal vez, o le han incrustado más florecitas. Eso en cuanto al desfile de las flores. Ahora, desfile. con relación al tiple y a la guabina, ¿era anterior al desfile de las flores? Sí, ¿Y antes- dónde ocurrían esos eventos festivos aquí? Porque no solamente eran en la plaza No. central, sino Eso- en la calle Chipatá, en la Claro, calle Real de en Vélez, todas en las diversos calles, lugares. Cuéntenos algo En de todas eso. las calles usted podía ver un conjunto tocando guabina y torbellino y bailando su torbellino también en los garajes, en las tiendas. Usted venga para acá, venga a tocar aquí. Entonces, que
sus guabinas, otros a capela. De todas maneras, por ejemplo, se expande el folclore en Vélez y llega hasta donde está en estos momentos, ¿no? Que ya hay, lo que sí se quiere, las escuelas, ¿cierto? Sí. Es programar más escuelas, pero darles atención, prestarles atención y apoyarlas. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que un amigo mío, junto, pues, inclusive ni Wilson ni Melquisedec Palomino, que todos lo conocen aquí como uno de los mejores tiplistas y requintistas de aquí, yo apoyé mi compañero Arturo Caballero Rodríguez. Él es el responsable de haber llevado el folclore de Vélez hasta el Teatro Colón. Varias presentaciones se hizo en Teatro Colón. Estuve en ese Yo estuve como desplazamiento. en 2 o 3. Sí. ¿Sí? Lástima no tener, por ejemplo, no sé si tenga la esposa, la señora esposa o los hijos tengan algún registro sí, fotográfico para después mostrarles al pueblo lo que en verdad se hizo allá en el Teatro Colón. Pero Arturo Caballero fue uno de los promotores para subirle el nivel del folclore veleño, no dejarlo en las tiendas, ni en el parque, ni en la tarima, porque es que en la tarima también, lógico, se presenta la música veleña. Como decía Melquisedec, todo era solo folclore veleño, pero en una cantina está la música vallenata, en la otra la ranchera, la otra carrilera, entonces hay un sancocho ahí. Hace perder pues, la esencia misma del festival. Claro, entonces Luis Alberto, con su mirada de antropólogo, ¿no? De antropólogo, ¿qué le dice a los pobladores frente a esa cultura tradicional folclórica de tiple, de guabina, que ya es todo un evento ancestral, claro, de ocurrencia en Vélez? Sí. ¿Cómo le hace su enfoque, su mirada antropológica? Pues yo le diría a los veleños y a los encargados de las escuelas que fortalecer más el folclore sería también, pues no buscar el apoyo económico de siempre o de patrocinadores que le ayuden, sino que lo realcen al nivel intelectual. Es decir, que su guitarra, que su tiple, que todo sea como más tradicional y lo tengan en cuenta y haga, aquí sea también una fábrica de instrumentos también, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? Que las carracas, que el estribillo, que el alfandoque, todos los instrumentos son típicos de Vélez. Entonces, yo no veo las fábricas aquí, ¿dónde están las fábricas de tiples, de requintos, dónde están de alfandoque, de estribillos? No hay fábricas aquí, siempre se importa o se trae de otros lugares cerca de la provincia, ¿no? Una tarea, por ejemplo, para el SENA, que existe aquí en Vélez. El SENA tiene que encargarse, exacto, debe tener una cátedra artesanales, claro, de artesanía, musicales. Una cátedra, exactamente, de una como artesanías, ¿no? De instrumentos musicales, por ejemplo. Ese SENA tiene que fortalecer parte de la cultura veleña, que es la tradición, es la música, digámoslo así, el requinto, el torbellino y la guabina. Que la calle van cargando con su sombrero de equipa y su machete encintado. Y en el ranchito mi vieja le echa maíz a las gallinas, chicha y piquete le alista mientras cantan sus guabinas. Que viva Vélez, mi pueblo, y viva mi tierra querida. Mientras los hombres del campo le siembran sus esperanzas para cosechar algún día sus sueños, sus añoranzas. Junto al rasgar de los tiples se escucha una guabinera y el aroma del trapiche te enamora de esta tierra. Uyayay, si la guabina, y viva mi gente veleña. A Belén, mi pueblo hermoso, la cuna de mis ancestros, hoy dedico esta tonada, que es el cantar de mis viejos. Mi tierra huele a guayaba, a bocadillo y panela, y así son sus campesinas, dulces y de piel canela. Oye, ay, si la guabina, y viva mi gente veleña. Los pasillos. Híjole.
El tiple, sí, o sea, en ese sentido de las fábricas de instrumentos. Yo creo que hay una por allá de guitarras allá como en Santa Teresita, más nada. Ahora, también en las escuelas y colegios, como generar una pedagogía cultural, una pedagogía folclórica, Sí. para que se enseñe, seguramente se Sí, estará enseñando. lo en están algunas haciendo, escuelas eso lo están que haciendo. para mantener el legado, que Claro. no se pierda, porque No, sí. esto es algo único tal vez en el país. Es único y en el mundo, porque por ejemplo, es decir, además de tener las escuelas de los pequeñines que llaman, aquí hay un festival de los niños, Chirriquitines. de los chirriquiticos que llaman ahí y otros de jóvenes. No, eso está muy bien, ellos lo han promocionado y es lo que quiero yo es que fortalezcan, es para que los muchachos tengan la visión es futura, una visión internacional de llevar al folclor veleño al departamento, a la nación, a Latinoamérica, a Estados Unidos y al mundo. O sea, llevarlo hasta ese tope, hasta ese nivel, para que la gente se entere que aquí en Vélez, Santander, hay un municipio que hace miles, digamos, no miles de años, sí, sino que la gente desde hace 300 años o 400 años encontró el tiple y unos instrumentos para hacer su requinto, para hacer su tiple y hacer la música que a ellos les gusta, la música que es su guabina, porque antes también había una señora Delfina que era a capela. A capela. Eso era a capela. Mujeres campesinas, Sí. principalmente. Llegaban La al gran pueblo. mayoría, por ejemplo, que el campo era campesina y sobre todo a capela interpretaban la guabina. Entonces, esa es una cultura que no hay que dejarla perder. Aquí también lo hacen, pero promocionar más a los niños también, que a capela también lo hagan. Como en las porque- escuelas. Sí. Ahora, el Festival de la Guabina y el Tiple, como decía, es único en Colombia. Aquí con Vélez 500 años y la Asociación La Cumbre presentamos un documento a alcaldías, 2 o 3 alcaldías anteriores, que sugerían una serie de propuestas para seguir transformando este Festival de la Guabina y el Tiple. Por ejemplo, sabemos que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Nación por una ley de la República, pero la idea es que se presente un nuevo documento al Ministerio de Cultura. Hoy el Ministerio de Claro. Cultura, con una ministra veleña, que recibiría muy bien esa propuesta, Sí. para que sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Nación. Sí. Y además, Luis, que se presente posteriormente a la UNESCO. Claro, Seguimos con esa propuesta, Sí. porque quienes hemos andado por algunos países hemos visto que este Festival de la Guabina y el Tiple es único en su música, en su guabina, Sí. en su traje, en el folclor, ¿no? En la cantidad de gente que viste ese traje acá, desde los niños hasta los mayores, indistintamente, y que seguramente invitamos a la actual administración para que se apropien de esta idea de presentar esos documentos al Ministerio de Cultura Claro. y a la UNESCO para Sí. que este festival salga un tanto de este entorno regional, como usted lo señala, Claro. ir al país, ir a nivel internacional. Claro. ¿Cómo ve esas propuestas? pues, es decir, usted lo expresó ya enseguida, y yo lo tengo también para decirlo en este momento también, que la UNESCO es decir, se fortalezca tanto aquí, que la UNESCO y la cultura, y la ministra de Cultura, por ejemplo, en este caso que es Patricia, que es nuestra amiga, hija veleña, entonces con ella podemos hacer eso, y lo vamos a intentar y lo vamos a hacer, porque es que el folclor veleño debe estar en ese nivel ya, en ese nivel internacional, y que sea un inmaterial de la humanidad. Lo mismo la UNESCO debe tener en cuenta, y vamos a tratar de comunicarnos con la UNESCO para que fortalezca y se apropie de echar para adelante este municipio en el sentido del folclor y de su cultura, de música guabina y tiple y pasillos y lo Muy que... bien, con esta segunda parte del programa Diálogos La Cumbre Televisión, pues hemos hecho un recorrido con Luis Alberto de Vélez, su querida tierra natal, como es la nuestra también, para que las presentes generaciones no olviden que esto tiene mucha historia. Claro. Historia política, historia cultural, historia social. Luis Alberto, vamos a hacer una segunda pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Listo. Sí, Televisión. señor.
Continuamos el diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, y con el antropólogo Luis Alberto Quiroga Castillo, que nos ha contado ya sus vivencias de su pueblo, de Vélez, de lo que ha ocurrido acá a nivel de los desarrollos históricos y principalmente folclóricos culturales, pero Luis Alberto ha trabajado con comunidades indígenas. Como antropólogo, desde luego, son los lugares propios para desarrollar todo el conocimiento teórico de las universidades. Cuéntenos esa vivencia, ¿con qué comunidades ha trabajado? Sí. Bueno, pues inicialmente fue, digamos, allá como estuve en Barranquilla, pero no hubo un acercamiento con ellos. Más bien en Santa Marta sí, ya empecé a tener unos contactos con unos indígenas cogis que llegaban de la sierra a vender los productos, a vender las mochilitas. Y entonces, pues, yo tenía el cabello un poquito más larguito también, porque siempre he permanecido con el cabello largo. Y empezamos el primer encuentro con una pareja que tenía 11 años y tenían ya un bebé. La señorita, la niña, la esposa del indígena, tenía 12 años y él 11 años y ya tenían un bebé. Entonces, como yo estaba con una indígena, descendiente indígena, pero guayú, ella convivía conmigo, entonces los hicimos al parche, digamos, en el caso ese, hablando de la calle, ¿no? Hablamos del parche, entonces lo pegamos al parche también, y ya ellos con nosotros también, entonces le enseñaron a mi compañera que es periodista, la descendiente de guayú, y a tejer. Por ejemplo, mira, aquí tenemos también manillitas este es una guayú, esta es una pijao, y estos son de los arhuacos. Ajá. Las que tienen las pepitas es porque las nenas, las mujeres, las jóvenes, para desearle a uno suerte. Las que no, esos son ya de los mamos o de los que están haciendo el curro para mamo, porque allá es aprendiz de mamo y el mamo mayor, y ese señor no tiene ni cotiza. El mamo es como el filósofo o el médico ancestral, que sabe mucho. Todo, el que sabe mucho, exactamente, sabe cuándo llueve, si va a llover o no va a llover, el tratamiento para las plantas, para su medicina de la salud, todo, conoce un mundo entero, él es un universo, entonces es el de la consulta. Allá llegan los indígenas a consultarle, los aprendices de mamo, entonces él es el patrón, el que manda. Su cosmogonía, su visión es muy grande. Ahí de esas comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es única en el mundo, sí, con la altura de 5.700 metros, cercana al mar, con toda la variedad de climas, ¿no? Claro, se cultivan todas las sí, plantas habidas y por haber. Entonces ahí tenemos los cogis. Están cogis, arsarios, cancuamos, taironas, arhuacos. Los taironas se extinguieron. Eso sí, hace 2000 años atrás. Sí, eso ya no hay nada. Ajá. Allá solamente usted puede, de la etnia tairona o de los taironas está la ciudad perdida. Ajá. Y otras entradas, sí, nada más. Por ejemplo, yo he compartido, ahora la central, digamos la capital está en Valledupar, porque allá hay una universidad también de los indígenas, allá está una universidad, allá estudian. Y desde ahí se desplaza para la sierra. Allá bajamos con los indígenas a llevar los caracolitos pequeñitos por cantidad. Ajá. Pero los paramilitares, o sea, las fuerzas al margen de la ley, más que todo paramilitarismo allá es... Bueno, avasallaron toda la región, claro, y... Le prohíben a uno, nos pudieron, por ejemplo, bajar a llevar las conchitas, que eso es sí, para el mambeo, en el poporo. Bueno, ¿y qué es el mambeo? El mambeo es una vaina, es decir, la coca... Sí. Allá es una planta sagrada, no es cocaína, porque no le han echado la ina, o sea, los químicos. La coca es una planta sagrada, lo mismo que la marihuana, el yagé, todo eso son partes sagradas del universo ancestral de los indios de allá de la Sierra Nevada. ¿Cómo se prepara ese mambeo? Ese se prepara de tal manera que el poporo, por ejemplo, se identifica cuando le hace que el indígena le está haciendo así, entonces adentro. Lo de la mochila de los indígenas es coca, las hojas de coca, porque es el saludo de un indígena con el otro, entonces comparten la coca de su tierra y de la mía. Ajá. Entonces compartimos ahí. En el poporo se va machacando allá con las conchitas del mar, que se vuelven, a veces también se tuestan y se echan en el poporo para machacar y
y se va mambeando, eso es mambear. A la vez, al mambeo, entonces el indígena o la indígena no mambea. Ese es, mientras se está hablando con usted... ¿Por qué esa diferencia entre hombres y mujeres ahí? Porque digamos que es que la mujer está, digamos, no hecha para el servicio de la casa, también ellas hacen todas las labores del hombre. Lo que pasa es que el hombre en su mambeo es el que piensa, digamos así, a nivel cultural de su entorno. Entonces, al estar mambeando y lo está mirando a usted, le está contestando su pregunta y está pensando qué está pensando usted o qué estará pensando preguntarme a mí, digamos como una especie de interlocutor de adivinanza, pero más que todo es el análisis de su pregunta. Entonces, es un diálogo que él tiene mentalmente para contestar sus preguntas, digamos. Entonces, el mambeo también con la coca allí que claro. Hace el químico de la saliva. Eso alimenta espiritualmente y alimenta físicamente a los indígenas. Digamos que más bien espiritualmente sí ayuda a alimentar el ego para que piense mejor, ayude mejor a su naturaleza, a los animales, porque allá, por ejemplo, un árbol con las hojas allá es el cabello de nosotros, ¿no? La sangre es los ríos, las quebradas. Entonces, todos somos parte de ese entorno de la Sierra Nevada. Sarancúa es el dios que ellos idolatran allá, es el dios de ellos, Sarancúa. Y hacen pagamento o hacen las promesas, van a un río o al mar y hacen unas promesas y un pagamento. Ahora, ¿nos podría comentar algo de la comunidad Guayú? Los Guayú, la Guajira. De la Guajira, sí. Allá esas etnias, por lo general, de cuenta que hasta ahorita, de pronto, en este gobierno, tal vez, posiblemente, tenga la posibilidad de surgir, porque allá la gente, los niños se mueren de hambre. Ese tal PAE que llaman aquí en el anterior gobierno, lo despilfarraron allá, no le daban comida y si no, mandaban también como hicieron aquí en Bucaramanga, en Santander, que le dieron carne de burro y carne de caballo a los niños del PAE. Allá, por ejemplo, esas comunidades andan desoladas porque fuera de eso, de aguantar hambre, desviaron el río Ranchería. El río Ranchería, sí, ¿no? Increíble. Para sacar el carbón. Carbón del Cerrejón. Claro, del Cerrejón. Entonces, muchas enfermedades respiratorias. Los niños en la piel con granos, eso mal alimentados. Un abandono total. Claro. Ahora, Luis Alberto, usted con esa vivencia y esa experiencia que tiene de trabajo en las comunidades indígenas, ¿qué le dice a nuestras comunidades por acá del interior acerca de la defensa de las comunidades indígenas, ¿no? Comunidades ancestrales? Claro, precisamente es un patrimonio cultural. Es un patrimonio ancestral. Esas comunidades que fueron tal vez nuestros primeros padres aquí en Colombia, en América, aparte de la violación que hizo los españoles cuando llegaron aquí, porque ellos llegaron a violar los indígenas, a matarlos, a asesinarlos, a masacrarlos y a acabar con toda la cultura. Entonces, le dice uno a la gente, a los veleños, a los santanderianos, a los colombianos, que las etnias indígenas en Colombia fueron nuestros primeros pasos de personas ancestrales de cultura que nos han enseñado cómo cuidar a un árbol, cómo cuidar a los animales, cómo aprovechar la agricultura. Todo eso, por ejemplo, hay una etnia que se destacó por la cuestión de los canales de riego. Entonces, eso hay que aprenderlo. Y eso no se ha muerto porque tiene 500 años y todavía lo sabemos eso. Entonces, ahí es donde nosotros, los particulares o la gente colombiana, que se llaman los cachacos o los mulatos o de todas maneras, tenemos algo en particular, pero venimos con la sangre de los indígenas. Porque aquí, por ejemplo, los agatáes, la gran mayoría, por no ser el esclavo de los españoles, se botaban, se metían a la cueva de los indios que llamamos nosotros ahí y ponían unas púas, unas estacas y preferían suicidarse a no ser esclavos del español, que es dizque nuestra madre tierra, pero masacradora y asesina. Muy bien, eso en esta tercera parte de Diálogo La Cumbre Televisión, ¿no? Con el antropólogo Luis Alberto Quiroga Castillo,
con sus remembranzas, todo su conocimiento acerca de la vida de las comunidades indígenas, en este caso de los arsarios, de los aruacos, de los cogis, de los guayú y también de los agataes acá de esta región nuestra del territorio beleño. Una tercera pausa y ya regresamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, llegamos a la última parte de Diálogo La Cumbre Televisión. Tantas cosas que se quisieran hablar con un antropólogo que conoce pues de la historia de la humanidad y de las regiones, de nuestros ancestros. Y Luis Alberto también ha hecho otros recorridos de carácter internacional. Entiendo que estuvo por el Ecuador, estuvo por el Perú, conociendo también comunidades indígenas de esas tierras que cruzó por allí Simón Bolívar en sus desplazamientos de la libertad para estos 5 países. ¿Qué nos cuenta entonces del Ecuador, por ejemplo? Bueno, en Ecuador, por ejemplo, tuvimos la oportunidad, es decir, en Ecuador, Perú y Bolivia con indígenas, pero en Ecuador me gustaba también ir allá, inclusive una vez fui, pero no con indígenas, pero ya estando en la sierra sí hicimos ¿cómo se llama? Una minga. O sea, recuerdo un dinerito aquí en Colombia y nos fuimos para el Ecuador. Pero hacer una minga de verdad con indígenas allá para apoyarlos en cultivos de comida. Entonces hicimos la minga porque en eso es la participación social pues, de los humanos, así que no somos indígenas, pero que tenemos la sangre también. Pues la minga, ¿qué es? La minga es encuentro? la unión de varias familias indígenas para trabajar en pro de un objetivo. Por ejemplo, allá llegamos a una montaña, entonces comenzamos desde abajo, 30, 40, 50, abajo, al pie de la montaña, con nuestros asadones, digamos, beleños, como llamamos aquí, allá también se llaman asadón también, pero pequeños. Entonces comenzamos lo que da el asadón aquí y lo que da el asadón allá, y empezamos a cavar la tierra hasta coronar la montaña. Esa es una minga para el cultivo de comida. Entonces ya después otra minga de repicar la tierra, otra minga para sembrar, para meter la semilla, y la otra minga ya para cuando es el aporque o el mantenimiento del cultivo. Y luego, por último, recoger la cosecha. Sí, y hay eventos culturales. Claro. Que cantan, que bailan. Ahí usted puede ir cantando también, claro, lógico. Todo es compartido. La comida, si yo como una yuca, es para todos. Si hay 100, pues de a 100 pedacitos para todos. Lo mismo cuando se va a repartir el producto de lo sacado. Se sacó, supongamos, sacamos papa. Entonces sacaron 2 toneladas. Entonces vamos a repartir esas 2 toneladas entre todos los que participamos en la minga. Esa es la experiencia ahí en el Ecuador. Claro. ¿Con alguna comunidad en específico? No recuerdo ahorita el nombre, pero es en Otavalo. En Otavalo. Inclusive allá en Otavalo me dijo un indígena, pero el apellido suyo es Quiroga, ¿cierto? Le dije, claro, es Quiroga. Digo, ¿usted tiene una calle aquí? Y me dijo, ¿cómo así que tengo una calle? Digo, camine. Y nos fuimos de calle Quiroga. Conquistador Quiroga en las tierras del Ecuador. Bueno, entonces vamos ahora para el Perú. En Perú más bien es como artesanía, porque nosotros compartíamos artesanía también con ellos aquí. Entonces allá aprendimos a hacer unas manillas, a hacer una artesanía, o ellos tienen un producto también como el pedernal corona, una loza bien fina. Los pedrones tienen eso, entonces... Sí. Pero es pura artesanía, platos, botones, cremalleras. Y la agricultura del maíz, principalmente. Claro. El maíz con una variedad eso es extraordinaria. Sí. Bueno, y fue a Machu Picchu, estuvo por Machu Picchu, sí, estuvimos en Machu Picchu para... Pero entonces, por ejemplo, en Machu Picchu ya, digamos que más bien de paseo, porque allá no hay indígenas, ¿no? Entonces uno saca, por ejemplo, me dicen varios lugares para sacar una foto, ¿no? De las panorámicas de Machu Picchu. Entonces allá llega usted en tren, llega a un pueblito, coge un tren, o si no se va en camioneta también. Cusco para Machu Picchu. El Cusco y Machu Picchu. Entonces entre esos también, pues lógico, el Cusco es uno de los principales también. Pero allá todo ese asentamiento, ¿qué encontró? ¿Qué le llamó la atención de los restos de la arquitectura que hubo allí en Machu Picchu?
todo digamos que es impresionante, digámosle así, que en esas montañas, a más de 2000 metros de altura, una ciudad. ¿Cómo la construyeron? ¿Quién El la agua, construyó? por ejemplo. ¿De dónde sacaron todo? ¿Cierto? Entonces usted ve unas construcciones pues magníficas, o como decir en Bolivia también tienen unas construcciones hermosas, ¿no? Ahora, allí en los incas, ¿no es cierto? Los incas del Perú, que fue Sí. una comunidad muy adelantada. Tuvieron, si no estoy mal, hasta escritura. Claro. Sí, el tiempo, el estado del tiempo, cómo lo establecían. Sí. Y usted conoció ahí por Machu Picchu los caminos, esos caminos de los incas por donde andaban. Algunos caminos y puentes también, Sí. que hay puentes que por ejemplo los realizan en una semana, una montaña a otra montaña, con lianas, no con cabulla, Bejucos le de meten los también árboles. cabulla también, pero más que todo es con bejuco, con lianas, pero naturales, y se hace el puente en tabla ya. Pasa uno y ese puente en 3 años o 2 años se acaba, entonces hacen otro. Bueno, esa es la gran experiencia que ha tenido Luis Alberto en comunidades del Ecuador, del Perú. Queremos dejar como una de las frases muy conocidas de los incas, ¿no? Sí. Que algunos políticos por acá las han tomado, ¿no? Que Claro. decían, no mentir, no robar y no ser ocioso. Claro. Mensaje de las comunidades incas Sí. del Perú. Luis Alberto, le estamos agradeciendo por la participación en este programa de Diálogo La Cumbre. Un mensaje final a los bereños, a la gente de la provincia de Ricaurte también. Claro, gracias. Pues yo a los beleños, como mis paisanos, les quiero, digamos, no que pretendan imitar a otras personas, no que va a decir, ay, pero Luis ahora ya, no. Hagan lo que piensen mejor para su comunidad. Piensen en su pueblo, estando aquí, piensen ya en su pueblo, en sus luchas sociales, religiosas, lo que sea, para sacar al pueblo adelante, porque no hay nadie más que si no es nosotros los mismos beleños que sacamos a nuestro pueblo adelante, porque si no, si nosotros no lo sacamos, nosotros mismos lo estamos hundiendo, y como lo que veo, Vélez está cada día peor. Entonces, ánimo, beleños, santanderianos, más que todo también, para que tengan en cuenta que este pueblo, esta provincia, y va a cumplir 483 años, podría haber sido la capital de Colombia también. Pero Vélez, no importa, pero su folclore es el que lo hace Visible. grande, visible, exactamente. Entonces, eso es una premisa que debemos tener. Así como Vélez es un folclore, todo el mundo llega a visitarlo, pues si llegan aquí 500, 1 millón de personas, es porque Vélez tiene una importancia en su folclore. Entonces, hagámosle para que lleguen 2 millones en la próxima. O nos inviten a Estados Unidos, a Nueva York, a Londres, a llevar nuestro folclore, nuestras danzas y mostrar toda esa parte que tenemos nosotros, que queremos al pueblo, que somos sangre de españoles, pero el 70% yo creo que la sangre de nosotros es más indígena. Y con la idea de integración de las dos provincias, de Ricaurte en Boyacá y Vélez en Santander, presentamos un video de la banda sinfónica y danzas de Moniquirá y una interpretación al tiple de una niña beleña.
El agradecimiento a Luis Alberto Quiroga Castillo por la participación en este programa de Diario La Cumbre Televisión. Y a ustedes como audiencia nos vamos a ver en un próximo programa.